¿Sabes quién habló por David? Habló la unción. David no fue a la casa de cada uno de aquellos hombres, de aquella familia, a convencerlo de que él era el rey, de que era el que Dios había escogido, de que era el que Dios había ungido. Hubo un día donde ni siquiera en la casa del mismo David lo tenían en cuenta para nada. Y ahora mira cómo todo Israel corría donde David estaba. No sé si me estoy haciendo entender. Usted tiene que prestarle a esto. La unción habló por David a todas las tribus de Israel. 12 tribus. Y a todas les habló el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondiendo diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en palabra y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Puede sentarse. En esta mañana estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema: la unción hablará por ti. Amén. Ese es el tema. La unción habló por David. Si estamos acá. Cuando nosotros miramos esta escritura, observamos que lo que le estaba aconteciendo al rey Saúl era algo triste, algo que no nos debería suceder a ninguno de nosotros, a los que conocemos al Señor, a los que fuimos llamados por Él, a los que se nos ha dado su Espíritu. Pero todos sabemos qué fue lo que sucedió, o pienso que la mayoría de los que estamos acá. Saúl desobedeció, y por haber desobedecido, la escritura dice que Dios se buscó a otro. A ese que Dios se buscó fue a David. Lo ungió con el Espíritu Santo. Una vez ungido David, luego dice la escritura que el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Se apartó. Y en lugar de tener al Espíritu Santo, ahora tenía un espíritu malo que lo atormentaba, que le robaba el gozo, que le robaba la paz. Un espíritu que, dice la escritura, lo hacía disvariar, actuar como una persona loca, demente, una persona desequilibrada. Sí. Cuando los siervos de Saúl ven lo que está sucediendo, toman una decisión. De ellos fue la iniciativa, buscar a alguien que viniera hasta donde el rey se encontraba. Y dice la escritura que tocara el arpa, que alabara, que adorara.
para que cuando el espíritu malo estuviera sobre el rey, entonces él tocando, el espíritu se marchara y de esta manera el rey tuviera alivio. Eso es lo que dice la escritura. No dice que tuviera sanidad, no dice que fuese liberado, solo dice que fuese aliviado. Cuando uno de los siervos está escuchando lo que se estaba necesitando para ayudar al rey en la condición en la que él se encontraba, entonces donde dice la escritura que hubo uno de aquellos siervos que dice que había visto a quién, que conocía a quién, que conocía a David. Eso es lo que dice la escritura. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. He visto a un hijo de Isaí de Belén. Pero nota que parece ser que este siervo de Saúl se había detenido a mirar no de cualquier manera a David. Parece que lo había hecho detalladamente y había observado en él cosas que otros no habían notado. La Biblia dice que David sabía tocar, dice que era valiente, dice que era vigoroso, que era hombre de guerra, prudente en palabra, hermoso, y Jehová estaba con él. Amén. Nota lo que la Biblia está enseñando. David había sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. Y la unción en David lo había hecho el hombre que nosotros vemos acá. Estamos acá porque eso hace la unción en nuestras vidas. Nota lo que la Biblia enseña que había hecho la unción en David. David tocaba el arpa, pero yo estoy seguro que cuando el Espíritu Santo vino sobre él, ahora la habilidad que David tenía era mucho mayor. Y ahora no solamente tocaba de tal manera que Dios se agradaba, sino que su canto estaba ungido, lleno de la gloria, lleno del poder de Dios. David no solo tocaba, sino que la unción lo había hecho un hombre valiente. Él lo describe en el capítulo 17. Dice que había enfrentado osos y leones y a todos los había derrotado. La unción lo había hecho vigoroso. La unción lo había hecho un hombre de guerra. La unción lo había hecho un hombre prudente. La unción lo había hecho un hombre, sí, hermoso. Y la unción que estaba con él se reflejaba en todo. Nota que aunque David no sabía lo que estaba pasando en el palacio, hubo alguien que estaba hablando por él. Si estamos acá. Y la razón por la que estaban hablando delante del rey de David era por la unción que estaba en él. Era por la unción que Dios había depositado en él. David no necesitó, sí, autorrecomendarse. Él no fue donde el rey a decir que la unción del Espíritu Santo estaba sobre él y que él era el hombre que podía ayudarlo en aquella necesidad que en esos momentos por la que él estaba atravesando. Si estamos acá. Así que usted tiene que saber que la unción hará que te conozcan donde no eras conocido. La unción hará que te conozcan donde no eras conocido. A David no lo conocía Saúl. No sabía quién era él. David era la solución al problema por el que estaba atravesando Saúl. Si estamos acá. Pero era la solución porque la unción estaba sobre él. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas en esta mañana. Para aquellos que la menosprecian, para aquellos que no la anhelan, para aquellos que no la buscan, para aquellos que no la desean. La unción hizo que delante del rey se hablara de David. Se hablara de David. Y se le dijera
que había alguien que lo podía ayudar. Había alguien que podía resolver el problema, la dificultad por la que él estaba atravesando, la situación, sí, que él estaba viviendo. Cuando el Señor me hablaba de esto, esto me desafió, porque a veces queremos llegar a lugares a donde no podremos llegar, al menos que sea la unción la que nos lleve hasta allá. ¿Sí me hago entender? A veces queremos llegar. No crea usted que llegar al rey, que llegar al palacio era algo fácil. Hay puertas que no se te abrirán al menos que la unción esté sobre ti. Hay cosas que no sucederán al menos que la unción haya sido depositada sobre tu vida. David no lo conocían, pero por causa de la unción comenzaron ¿a qué? A conocerlo. Quien lo había visto dijo: esto que hace este joven no es algo normal. Esto no lo hace cualquiera. La forma como toca, si estamos acá, la forma como toca, la valentía que tiene, lo vigoroso que es, lo valiente que es, lo prudente que es en palabra. Hay cosas que no van a estar en tu vida al menos que el Espíritu Santo esté en ti. Al menos que el Espíritu Santo esté en tu vida. A veces queremos tener virtudes, cualidades que no vendrán porque no son propias de la naturaleza humana. Hay cosas que por mucho que tú trates de cultivarlas, de tenerlas, sí, no las vas a lograr. Hay cosas que son el resultado de tener al Espíritu Santo, y muchos a esto no le están prestando atención. El Señor no solamente me hablaba de mi vida, me hablaba de este lugar, me hablaba de la vida de ustedes. Ustedes que han estado anhelando que puertas se le abran. Como ministerio hemos estado anhelando que muchos que están necesitando de la respuesta de Dios, de una palabra, de una sanidad, de una liberación, de un milagro, de algo de Dios para su vida. El Señor me decía: la unción es la que puede hacer que de ustedes comiencen a hablar. No sé si me hago entender. Si no hay unción, muy difícilmente ustedes serán conocidos en lugares donde los están necesitando. Si estamos acá, a veces queremos ser la respuesta de Dios a personas, a lugares, a necesidades, pero esa gente no está necesitando lo que muchas veces nosotros queremos darle. Esa gente está necesitando es la unción del Espíritu Santo. Porque lo que a Saúl lo estaba afectando era algo espiritual. A Saúl no le podía dar lo que él necesitaba, la ciencia, la medicina. No se lo podía dar un psiquiatra, no se lo podía dar un psicólogo. Si estamos acá, sí, no se lo podía dar los profesionales de la época. Unas buenas vacaciones no le hubiesen funcionado. Si cualquier tipo de terapia no hubiesen dado resultados. Hoy día ustedes ven a los hombres buscando solución donde no la van a encontrar. Y la iglesia que debería tener la solución resulta en muchos casos no tenerla. Qué triste es que aquí vengan personas con necesidades y se vayan igual a como llegaron. Yo no estoy en eso. Yo no estoy en eso. Yo estoy en que el que venga con una necesidad a este lugar tiene que recibir respuesta de Dios. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que hacer algo. ¿Cómo que el enfermo va a venir enfermo y enfermo se va a ir? ¿Cómo que el cautivo va a venir con ataduras
y con las mismas ataduras va a regresar. Como que la persona vino con una necesidad, con la necesidad de un milagro, y en este lugar no lo va a encontrar. Tenemos que estar dispuestos a dejar que ellos vayan a otro lugar. Yo lo he dicho muchas veces, y nuevamente el Señor me trajo a este mismo punto, porque es que no me siento conforme. Pastor, pero lo estamos viendo, Dios ya lo está haciendo. Sí, pero la demanda cada día aumentará más. Y déjame decirte que la unción que estamos necesitando es una unción que resuelva toda necesidad. Sí, porque los apóstoles en algún momento tuvieron respuesta para ciertas necesidades, pero cuando llegaron otro tipo de demanda, entonces no pudieron, porque no estaban viviendo como Dios demandaba la vida que ellos debían llevar. No llevaban una vida de fe, no llevaban una vida de oración. Y va a llegar el momento donde la unción, para que pueda pudrir el yugo, te va a demandar ese ayuno y esa oración, esa búsqueda, esa consagración. Sí, va a llegar el momento donde lo que muchos están necesitando para que el Señor lo pueda hacer, el instrumento ha tenido que haber estado, sí, buscando a Dios como nunca antes lo había buscado. David, nadie lo conocía. De hecho, ustedes lo pueden observar, que cuando el profeta llegó hasta la casa de Isaí de Belén, ni siquiera había sido tenido en cuenta para el sacrificio. Tuvo que el profeta preguntar si aún quedaba otro hijo más. Y entonces le dijeron: queda el menor, que apacienta las ovejas. Y entonces el profeta dice: envía por él, porque no nos sentaremos hasta que él venga. Estamos acá. Nota cómo era la vida de David. Estaba en el anonimato. Ni sus hermanos ni su padre lo tenían en cuenta. Pero cuando vino la unción, resulta que la gente lo comenzó a observar. Si estamos acá. Cuando vino la unción, resulta que entonces la gente comenzó a hablar. ¿Sí me hago entender? Cuando vino la unción, entonces comenzaron a recomendar. Cuando vino la unción, entonces comenzaron a llamar. Cuando vino la unción, entonces comenzaron a invitar. Cuando vino la unción, entonces la gloria comenzó. Iglesia, cuando vino la unción, es que mientras no está la unción, sí, seremos unos desconocidos hasta para Satanás, para que tú lo sepas. Sí, usted no ve que la escritura dice acerca de Pablo, cuando aquel endemoniado fue a ser liberado por los hijos de un hombre llamado Elseba. Cuando ellos reprendieron el demonio y le dijeron: por Jesús, el que predica Pablo, los demonios le dijeron: conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Sí me hago entender? Iglesia, cuando alguien no tiene, hasta el diablo lo desconoce. Sí, para que tú entiendas. Te puedes imaginar, David estaba en el anonimato, pero cuando la unción, sí, se derramó sobre él, cuando la unción vino sobre David, dejó de ser, sí, el hombre desconocido. Dejó de ser, sí, el incógnito. Dejó de ser el que nadie tiene que ver con él, porque la gloria de Dios comienza a manifestarse sobre el que tiene la unción. El mensaje del que tiene la unción es un mensaje distinto. ¿Sí me hago entender? Es un mensaje que va a ser escuchado. Es un mensaje que va a transformar. Es un mensaje
que traerá respuesta a aquel que está necesitando. Lo mandaron a buscar. Estamos acá. Los que no creían en David, ahora comenzaron a creer. Sí, estamos acá. Donde no lo querían, entonces ahora lo comenzaron a querer. Porque eso es lo que sucede. La unción va a hacer que la gente que no creía en ti comience a creer. La gente que te tenía por un usurpador, por un engañador, sí, que te tenía como un falso, como un mentiroso, sí, ahora va a comenzar a creer. La gente que no te quería, que te rechazaba, que te despreciaba, entonces te va a comenzar a querer. A David lo mandaron a buscar, y desde que David llegó a casa de Saúl, al palacio, las cosas en Saúl comenzaron a mejorar, porque para eso fue que lo buscaron, para aliviarle el tormento, el dolor, la problemática por la que en él se encontraba. Iglesia, la unción hizo que de David se hablara donde nunca se había hablado. No te extrañes que comiencen a hablar de ti donde están necesitando. Yo conozco a un profesional, estamos acá. Oye, pero qué profesional. Sí, es un hombre serio, es prudente, estamos acá. Oh, es eficiente, estamos acá. Sí, pero sabes una cosa, sobre todas las cosas, cuando tú hablas con él te inspira confianza. Y no sé, parece que la atmósfera cambiara. No sé si me estoy haciendo entender. La unción va a hacer que comiencen a hablar por ti. Donde tú no tenías contacto, sí me hago entender. Donde no tenías relaciones, sí estamos acá. Donde no había esperanza que tú llegaras. Donde no había manera de que tú entraras. Allí la unción se va a meter. Necesitaban era un ungido. Para que usted me entienda. Hay gente que ya está cansada, sí, del mismo tipo de persona. Dice, ya yo no quiero más. Sí, un predicador más ya no lo quiero. ¿Y por qué? Porque ya me han predicado, ya me han hablado. Ya no quiero que nadie más ore por mí. ¿Por qué? Porque ya muchos han orado. A mí eso me hace entender que lo que están necesitando es un ungido. ¿Sí me hago entender? Porque lo que yo entiendo es que a Saúl lo habían tratado de ayudar de otras maneras, pero no lo habían obtenido, no lo habían conseguido, no lo habían logrado. Este siervo entendió que para que las cosas pudieran cambiar en Saúl se necesitaba la unción del Espíritu Santo. Donde llega la unción es que verdaderamente las cosas cambian. Es que los yugos se pudren, las cadenas se rompen. Es de donde huyen las tinieblas. Los demonios retroceden. Los demonios no huyen delante del que canta. Para que tú me lo entiendas, delante del que toca. No es solo cantar, no es solamente tocar. Es que el que esté tocando, es que el que esté cantando tenga la unción del Espíritu Santo. No es solamente predicar, es que el que esté predicando tenga la unción del Espíritu Santo. No es solamente orar, es que el que esté orando tenga la unción del Espíritu Santo. No es solamente iglesia. Hacer lo que otros están haciendo porque a ellos les está funcionando es hacer con la unción del Espíritu Santo. La unción hizo que se hablara bien de David. Y eso es lo que va a comenzar a suceder. Ustedes que están predicando la palabra del Señor, evangelismo en casa, la gente va a comenzar a hablar. La gente va a comenzar a decir, yo conozco un lugar. Sí, yo sé dónde tú puedes recibir lo que has estado necesitando.
Yo conozco un hombre, una mujer que puede orar por ti. Yo conozco un hombre, una mujer que te puede dar un consejo. Yo conozco un hombre, una mujer. Gente que tú no conoces van a correr a ti, como dice Isaías. Sí. Gente que no conociste correrán a ti por causa del santo que te ha honrado. La solución para Saúl fue un joven desconocido. Alguien que él no conocía. Alguien del cual él no tenía ni idea que existía. Alguien que ni en la sala de su casa lo querían y ahora estaba en el palacio. Yo no sé de dónde te han sacado, no sé qué puertas te han cerrado, no sé de dónde te han echado, dónde no te han querido, pero la unción hará que te comiencen a querer. La unción hará que te comiencen a llamar. La unción hará que te comiencen a buscar. En el capítulo 17 dice la palabra del Señor en el versículo 49: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces contó David y se puso sobre el filisteo. Corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Antes que David enfrentara a Goliat, antes que le cortara la cabeza, ustedes saben que ni sus hermanos ni Saúl habían creído en él. Sus hermanos decían que David no podía derrotar a aquel gigante llamado Goliat. Lo mismo dijo Saúl. Pero ¿sabes qué sucedió? La unción habló por David. ¿Sí me hago entender? Hay problemas, hay dificultades que muchos dicen que tú no las vas a poder superar. Hay dificultades tan grandes que dicen que de ellas no vas a poder salir. Sí, yo no sé cuántos han estado diciendo que ese gigante que estás enfrentando en esta mañana, en este día, en este tiempo, te va a derrotar. Yo no sé cuántos han creído que el cáncer, que el VIH, estamos acá. No sé cuántos han creído que la diabetes, sí. No sé cuántos han creído que cualquier enfermedad no la van a poder vencer, que esa enfermedad los va a matar. No sé cuántos han llegado a creer que la deuda, sí. No sé cuántos han llegado a creer que la destrucción de su familia, de su hogar, es algo inminente, que allí no hay nada que hacer. Bueno, a David le dijeron que él no iba a poder derrotar a aquel gigante. Sin embargo, ¿sabes quién habló por David? Habló la unción que estaba en él. Porque la gente tuvo que ver cómo David derrotó a aquel gigante. Porque fue la unción la que hizo que aquel gigante cayera delante de David. Déjate de estarle temiendo a esos gigantes que se han levantado contra tu vida. No le tengas temor a la enfermedad. No le tengas temor a las crisis. No le tengas temor a las noticias. No le tengas temor a los brujos, a los hechiceros. No le tengas temor a los santeros. Tú tienes que creer que el que está contigo te dará la victoria. Tú tienes que anhelar la unción.
¿Por qué nadie en Israel pudo enfrentar a Goliat? Porque no tenían lo que tenía David. Si estamos acá. ¿Por qué ellos se atrevieron a hablar como hablaron? Porque el que no tiene la unción solo ve derrota, solo ve fracaso. Mientras que los que tenemos la unción, estamos acá, vemos las cosas distintas. Los que tenemos la unción creemos que ese gigante será derribado. Mañana muchos se sorprenderán y dirán: ¿cómo logró tener esa casa? ¿Cómo logró tener ese carro? ¿Cómo logró tener ese título si estamos acá? ¿Cómo logró tener ese ministerio si estamos acá? ¿Cómo lograron tener ese templo? Estamos acá. La unción derribó al gigante. Cuando los que pasen vean el templo acabado. Pero ¿y de qué manera? ¿Cómo lo hicieron? Tendrán que decir: ciertamente no fueron ellos, fue la unción. La unción es la que va a hablar. La unción es la que va a hablar. Iglesia, en el capítulo 18 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Amén. La unción, escúchame bien, hizo que a David le dieran el reconocimiento que nunca antes le habían dado. Si estamos acá. La unción hizo que hablaran de David. La unción hizo que cantaran que David había matado a sus 10,000. Sí, la unción hará que digan: Dios está en ese hombre, Dios está en esa mujer. Sí, fue por causa de ese hombre, de esa mujer, que la victoria que estaba necesitando este barrio, estamos acá, que estaba necesitando esta ciudad, estamos acá, porque se tiene que escuchar que el Líbano cambió, se tiene que escuchar que Cartagena cambió, se tiene que dar alabanza al Señor. La unción tiene que hacer que muchos hablen. La unción va a hacer que muchos comiencen a hablar. La unción hablará por ti. Tienes que creerlo. En el capítulo 22 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Si David era un perseguido, porque eso era lo que estaba sucediendo con él. Estaba en una cueva y aquellos hombres estaban en esa condición, afligidos, endeudados y en amargura de espíritu. ¿Por qué no fueron donde Saúl? Si aparentemente con Saúl les podía ir mejor. ¿Por qué no se pusieron al servicio de Saúl para ir en persecución de David? Estamos acá porque la unción habló por David. La unción le dijo: aunque esté siendo perseguido, ese es. Estamos acá. A ese es que ustedes se tienen que juntar. Sí, aunque en este momento estén en la condición en la que están, aunque no estén viendo lo que ustedes están necesitando, es allí a donde ustedes tienen que ir. No sé si me hago entender.
Ellos entendieron que era la cueva de Adulán. Ellos entendieron que era en Adulán. Fue el Espíritu quien les habló. Fue la unción la que habló por David. Él no los llamó, él no los mandó a buscar. Él no les dijo, júntense a mí. Él no les dijo, yo quiero ser su jefe. Fue el Espíritu de Dios. La unción va a dar testimonio de ti. La unción va a hacer que gente se acerque a ti. Aparentemente tú no tienes lo que ellos están necesitando. Sí. Aparentemente con ellos no vas a llegar a donde tú quieres llegar. Aparentemente con ellos no vas a tener lo que tú quieres tener. Aparentemente con ellos no se cumplirá lo que tú has soñado. Pero déjame decirte que la unción es la que cambia. La unción es la que transforma. Ellos llegaron en amargura de espíritu. Llegaron endeudados. Llegaron afligidos. Así es que se conocen. Pero me llama mucho la atención que de esos de los que ni siquiera se dan nombre, cuando llevan a la cueva donde está David, más adelante la Biblia tiene que detallar, porque ya sus vidas no eran las mismas, no eran iguales. Ahora ya no se hablaba al final, sino de los valientes de David. Entonces sí se detalló, porque la vida de ellos había cambiado. A lo mejor ahora tu nombre no es conocido, pero mañana se va a comenzar a conocer. Mañana se va a comenzar a ver. ¿Y de quién es esa casa? ¿Y de quién es ese carro? ¿Y quién es ese profesional? ¿Y quién es ese ministro? No sé si me hago entender. Porque cuando estábamos afligidos, porque cuando estábamos endeudados, porque cuando estábamos en amargura de espíritu, nadie se interesó en conocerlo, pero te van a conocer. Hoy estoy predicando como a 10,000. Hoy me salí. Para los que por primera vez han venido a este lugar, dirán, este señor se volvió loco. La unción hablará por ti. Iglesia, no todo el mundo se iba a juntar a David, porque era exponer su vida. Sí, David estaba siendo perseguido para darle muerte. Saúl lo estaba buscando. Y no estaba solo Saúl. Un ejército estaba con él. David hasta ese momento en la cueva de Adulán se encontraba él con sus esposas. Y posteriormente estaba con sus padres que habían venido a él. Nadie en Israel se hubiese juntado a David a menos que la unción hubiese hablado por él. Sí, porque Él es quien convence. El Espíritu Santo es el que convence. Por eso mi esposa y yo en eso descansamos. A quien el Espíritu Santo no lo convence, nosotros tampoco tratamos de convencerlo. Porque imagínate tú, si el Espíritu Santo, al que Jeremías se refirió diciendo, me sedujiste, más fuerte fuiste tú y me venciste. Sí, el que convenció que aunque él creía que no era el tiempo porque era niño y tuvo que aceptar el llamado, porque ¿quién se le escapa al Espíritu Santo? Por eso cuando nosotros vemos que a alguien le ha costado, nosotros lo dejamos, porque no sabemos si es que él mismo está luchando contra el Espíritu Santo. No entendemos. Pero yo sí te puedo decir que la vida le cambió a aquel grupo de 400 cuando entendieron que era con David con quien ellos debían andar, que era David a quien ellos se debían juntar. Y David no dudó, porque David entendía que no era él quien le podía cambiar la vida. Él entendía que la unción que estaba en él era la que les podía cambiar la vida. Por eso aquí cuando viene alguien con cualquier necesidad,
Y desde que el Espíritu Santo me dijo, no tienen que irse, darle vosotros de comer, yo entendí que aquí puede llegar cualquiera con cualquier necesidad, porque aquí hay para que Él reciba lo que está necesitando. Dice acá en el 2 de Samuel 2: y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabe de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Amén. La unción, escúchame bien, habló por David a los de Judá, que entendieron que ya era el tiempo de ellos ungirlo como rey, colocarlo como rey. Sí, déjame decirte que la unción va a convencer a muchos de lo que Dios ha dicho de ti. Muchos no se han convencido de lo que Dios dijo del hombre y de la mujer de Dios que tú eres para Él. Muchos no han querido creer, sí, que tú eres un ministro del Señor, que fue el Señor el que te llamó al ministerio, que lo que te ha dicho que hará con tu vida, Él lo cumplirá. Esta gente se convenció. Los de Judá vinieron hasta donde David se encontraba y lo ungieron. Pero eso no sucedió por suceder. Fue la unción la que habló por David. Él no los mandó a buscar, Él no los llamó, Él no los escribió. Si estamos acá, mira, yo lo digo con mucho respeto y con mucho amor para mis consiervos que están conectados acá. Tengo que decirlo. Ya, eso no va conmigo. Yo respeto y yo entiendo que hay conexiones divinas, y entiendo que en algún momento Dios permitirá tener algún tipo de conexión para una amistad y poder ir o traer hombres, mujeres de Dios. Pero a mí me gusta cómo lo hace el Señor, porque es que si nosotros nos vamos a las Escrituras, si nosotros somos bíblicos, Dios no se ha dejado de mover. Ese fue el primer mensaje: ungidos para continuar. Pablo no mandó a buscar a Ananías, sí, y Ananías no fue donde Pablo, porque le nació la idea de ir donde este hombre que había quedado ciego. No, fue el Espíritu del Señor quien trató con los dos. Y yo creo que el Espíritu Santo va a colocar en corazones de hombres y de mujeres con los que vamos a tener conexión, y de alguna manera iremos y ellos vendrán a este lugar, porque eso viene de Dios. Yo veo hombres buscando en las redes, yo veo hombres pidiendo números de teléfono, yo veo hombres mirando quién está en el momento para traerlo, para llenar la iglesia, para hacer lo que ellos no han podido hacer. A mí no me gusta. Nosotros tenemos un desafío. Si el Espíritu Santo no los trae, como dice la Escritura, que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no podemos creer que el Señor puede traerlos con el trabajo que nosotros hagamos? Orando, creyendo, obedeciendo, pero sobre todo con la unción del Espíritu Santo. Yo creo en la publicidad que de alguna manera pone en conocimiento, pero yo creo más a la que hace el Espíritu del Señor. Sí, eso era lo que veíamos el día viernes con el que nació ciego. Él nació ciego, pero no murió ciego. Él nació ciego para Jesús glorificarse en él. Y yo creo que así como lo que había pasado con Melissa, que llevaba un poco más de 10 años caminando, ¿usted me entiende? Y el Señor la sanó para que muchos escucharan de ese testimonio y en esta mañana estuvieran en este lugar. Y así como Dios está sanando, está haciendo milagros, así muchos se estarán enterando y así muchos estarán acudiendo al lugar donde el Espíritu lo está haciendo. Yo creo en esa conexión. Sí, porque tengo que decirlo. Ahí está mi esposa de testigo.
al messenger de la iglesia. Nos escriben, nos llaman. De alguna manera, algunos quieren entablar una amistad. Podemos ser amigos porque somos hermanos en Cristo, pero sin comprometer. Que sea Dios, que sea en el tiempo de Dios, porque sin duda de esa manera será de bendición. Sí. ¿De qué nos sirve traer? Pero nosotros mismos no tenemos para luego dar. En eso no está el Señor. Amén. Luego dice en 2 de Samuel 5: vinieron todos los de las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y los volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás el príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pactos con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Inicialmente solo los que habían ido a la cueva de Adulán lo reconocían como rey. Luego lo reconoció la tribu de Judá, pero ahora lo estaba reconociendo todo Israel. ¿Sabes quién habló por David? Habló la unción. David no fue a la casa de cada uno de aquellos hombres, de aquella familia, a convencerlo de que él era el rey, de que era el que Dios había escogido, de que era el que Dios había ungido. Hubo un día donde ni siquiera en la casa del mismo David lo tenían en cuenta para nada. Y ahora mira cómo todo Israel corría donde David estaba. No sé si me estoy haciendo entender. Usted tiene que prestarle a esto. La unción habló por David a todas las tribus de Israel. 12 tribus. Y a todas les habló el Espíritu Santo de Dios. No trates de convencer a la gente, porque hay gente que por mucho que tú te esfuerces no la vas a convencer. Hay gente que ya dijo de ti lo que ellos creen que tú eres. Ellos te vieron así. En su mente te conciben así. Y a ellos nadie los hará cambiar. Si el Espíritu Santo no hace que ellos cambien, menos tú. Así que descansa en el Señor. Yo tuve que descansar en el Señor. Yo tuve que soltar muchas cosas, porque si no las hubiese soltado, me hubiese quedado como David, allá en el anonimato. Tuve que entender. ¿Cómo digo esto? Que hay que decirlo. Que servir a Saúl va a ser parte de lo que Dios hará para tu promoción. Sí. El Señor me dijo: no lo veas como Él te ve a ti. Míralo como yo lo veo. Hay cosas que tú ahora no las entiendes, pero te va a suceder como le sucedió a Pedro. Las entenderás después. Hay gente que vamos a tener que amar, perdonar, bendecir, porque eso nos va a ayudar a tener el corazón que Dios quiere que tengamos, para Él poder hacer con nosotros lo que Él ha determinado hacer. Dios te va a usar para bendición de gente que no cree en tu llamado, que no cree en lo que Dios te dio, que se levantó. Así que si toman el teléfono para llamarte, para escribirte, y tú tienes que darle una palabra, tienes que orar por él,
tienes que darle una ofrenda, hágalo. Porque Dios está haciendo algo. Lo tuyo nadie te lo va a quitar. Nadie te va a detener. Lo que Dios ha dicho de ti, nadie lo va a poder dañar. Y van a comenzar a reconocer. Muchos se van a acercar y van a tener que decir: me había equivocado contigo. Había creído lo que Saúl decía de ti. Ahora entiendo que no eres tú quien le quitaste a Saúl lo que él dice que tú le quitaste. Ahora entiendo que fue Dios quien te lo dio. Ahora entiendo que fue Dios quien te llamó. Ahora entiendo que fue Dios quien te envió. Ahora entiendo que fue Dios quien te colocó donde nunca imaginaste llegar. Porque ni siquiera en tu casa creían en ti. La unción va a comenzar a hablar. Créelo, que tu nombre va a comenzar a ser escuchado. No te extrañes cuando comiences a hacer la respuesta para la necesidad de esa persona, de esa casa, de esa familia. No te extrañes y no lo vayas a negar, porque a David lo buscaron para que lo que estaba viviendo Saúl se le aliviara, porque ya Dios sabía lo que haría con Saúl. Saúl de ahí no iba para más. En esta mañana, yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra. No sé cuántos lo están entendiendo. Pero la unción va a hacer que muchas cosas cambien. Si no lo entendiste por un lado, entiéndelo por el otro. La unción va a hacer que muchas cosas cambien. Lo que no lograste con tu fuerza, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi espíritu. La unción lo va a hacer. Muchos van a testificar. La unción, escúchalo bien, hablará por ti. La unción va a hablar cuando vean tu hogar, cuando vean tu familia, cómo Dios la cambió, cómo Dios la restauró. Cuando te vean sano, cuando te vean prosperado, tú no tendrás que ir. El Salmo 23 dice: unge mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Pero antes de, esa es la segunda parte del versículo. La primera parte dice: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. La segunda parte es la que dice: unge mi cabeza con aceite. Allí fue donde el Señor me habló. Allí fue donde el Señor me dijo: la unción hablará por ti, porque tus angustiadores verán cómo yo coloco mesa delante de ti, cómo yo coloco la bendición, cómo yo coloco la provisión, cómo yo te cambio la vida, y ellos tendrán que verla. La unción es la que hablará por ti. Así que en esta mañana, anhela la unción. Que todo lo que tú toques, lo toque la unción. ¿Sabías que el significado de ungir en el original es frotar? Eso es lo que significa ungir, frotar. Por tanto, en todo lugar donde está la unción, lo que se frote con ella, de alguna manera también es ungido. Este lugar está ungido. Esas sillas están ungidas. Por eso es que muchas personas, tan solo con llegar, entrar, comienzan a sentir algo, porque se comienzan a frotar y las cosas comienzan a cambiar. Por eso yo bendigo a los que hacen aseo en este lugar, porque todo el tiempo se están frotando con un lugar que está ungido, y las vidas de ellos estarán cambiando, porque el Señor no se queda con nada. Dale el aplauso al Señor.